Índices agrupados y no agrupados. Relaciones entre estructuras de índices, orden físico en tablas e índices secundarios. Bueno, esto puede tener varios nombres si buscan en la bibliografía y buscando por internet. El nombre que pusimos en la presentación proviene de Microsoft para SQL Server y MySQL, aunque también aparece Index Organized Tables, nombre de Oracle y también para las tablas de MySQL. La idea aquí es que la tabla va a estar incorporada al índice de la clave primaria. Muchas veces este índice va a garantizar que la tabla esté ordenada físicamente por la clave primaria. Entonces, cuando modificamos una tabla organizada por índice, implica que las tuplas pueden cambiar mucho de lugar. Esto implica costos importantes para mantener los índices secundarios. O sea, piensen que tenemos además índices secundarios. Es difícil hacer que los índices secundarios de las claves alternas puedan ser pinned, ¿no? Registrando el bloque y la tupla. Entonces, muchos sistemas lo que hacen es que los índices secundarios no guardan el puntero a bloque tupla, sino que guardan la clave primaria de acceso a la tabla agrupada. Entonces, para una tabla organizada por índices. Esto es el par clave secundaria, clave primaria. Para buscar entonces en la clave secundaria tiene costo doble. O sea, buscamos la clave secundaria y lo que nos va a dar como resultado es el valor de la clave primaria. Como veremos, hay opciones en que la clave secundaria guarda directamente la copia de los datos en la tabla. Eso lo vamos a ver más adelante. MySQL, por ejemplo, tiene varios tipos de organización de la base de datos. Tiene el MyISAM y el InnoDB. MyISAM tiene una organización de tablas separadas, de tipo heap table, o sea, de tipo secuencial no ordenado, e índices separados. O sea, hay una tabla para los datos y otra tabla para los índices. Pero el esquema InnoDB gestiona todas las tablas dentro de un único archivo. O sea, las tablas son simplemente concatenaciones de bloques dentro de esa estructura que tiene muchos bloques concatenados. Entonces, esta estructura utiliza un árbol B+. Entonces, mi tabla de datos es en realidad el conjunto de bloques hoja de ese árbol B+. Todas las tablas, entonces, están ordenadas en forma secuencial por punteros con un árbol B+ por la clave principal. Si hay primary key definida, entonces el InnoDB la usa como clustered index. Usa la primary key. Si no hay primary key definida, el InnoDB va a usar el primer índice, unique not null, que encuentre como clustered index. Si no hay primary key ni hay un índice unique, entonces InnoDB genera una primary key de 6 bytes autonumérica y la usa como clustered index. Postgres no tiene el concepto de tabla como índice. Tiene una sentencia cluster que permite reordenar la tabla y solo puede haber una definición por tabla. Al aplicar el comando cluster se fuerza a que el orden físico de las tuplas en la tabla corresponda con las del índice elegido. Esto es un proceso que se corre por única vez y reordena toda la tabla. Pero luego, al hacer altas, bajas y modificaciones en las tablas, no podemos garantizar que en el resto las tuplas sigan ordenadas. Pueden tener un orden arbitrario. Así que creamos la tabla, creamos el índice y declaramos para la tabla que tiene un clúster en un índice determinado. Al mandar el comando cluster member, por ejemplo, para la tabla, el nombre de la tabla, entonces se ejecuta un proceso que va a leer toda la tabla y la va a recrear ordenada por el índice que se haya definido. Pero no tiene el concepto de eh, índices tablas gestionadas por índices. Oracle usa tablas heap por defecto, esto es organizadas serial, ¿no? Como archivos seriales. Pero puede crear una tabla organizada por índice usando la cláusula organization index.
Siempre se usa la clave primaria para el índice agrupado. Por ejemplo, tenemos un create table y definimos una primary key, y cuando marcamos el organization index, lo que estamos diciendo es que la tabla esta tiene que estar organizada físicamente, ordenada por la clave primaria. SQL Server también, al igual que MySQL, usa Cluster Index por defecto. Siempre usa la clave primaria para el agrupamiento y permite el uso de campos no únicos en la clave de agrupamiento, o sea, una clave que no es primaria. Lo que hace es hace que las claves sean únicas agregando un entero de 4 bytes. Entonces las, eh, las claves van a ser únicas porque pone un valor extra que se asegura que sea único. Para crear una tabla heap se debe explicitar con la cláusula non-clustered. O sea, por defecto las tablas son con organización por índices. Si uno quiere que la tabla sea tipo heap, que no esté vinculada al índice, que esté desordenada, entonces hay que crear la tabla con el non-clustered. En IBM DB2 no tiene el concepto de Index Organized Table, pero usa el término Clustered Index para algo parecido. En realidad, la tabla es heap, pero lo único que hace es mantener las tuplas ordenadas en cada bloque, o al menos trata de que queden cerca de otras tuplas cercanas en el índice. Bueno, con esto vimos el concepto de tablas ordenadas por índices y un mecanismo que usan muchos sistemas de base de datos para garantizar el orden físico de las tablas de datos, asegurarnos que las tuplas en las tablas están organizadas por la clave primaria.